Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Andrés. El día de hoy les voy a explicar el tema de cor pulmonale. Damos inicio. Iniciamos con la definición. Tenemos que el cor pulmonale se define como la hipertrofia del ventrículo derecho, una dilatación o ambas, debido a una hipertensión pulmonar, como resultado de enfermedades que involucran al parénquima pulmonar, la circulación pulmonar o al control ventilatorio. Pasamos con la epidemiología. Vemos que es la tercera causa de insuficiencia cardíaca, tras la enfermedad coronaria y cardiopatía hipertensiva en pacientes mayores de 50 años. Por lo que vemos que esta es una enfermedad realmente común e importante que debemos de estudiar y conocer como personal de la salud. Vemos que es la causa más frecuente de hospitalización en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. La mortalidad llega de entre un 45 a un 50% si requieren tratamiento inotrópico o ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En Estados Unidos se estima que 100,000 pacientes por año mueren por EPOC, que esta es una de las principales etiologías, de los cuales un 40% tenía cor pulmonale. Vamos a pasar con la etiología. Dentro de la etiología del cor pulmonale agudo, la principal pues será el embolismo pulmonar, pero dentro de las etiologías del cor pulmonale crónico tenemos algunas otras. En enfermedad pulmonar primaria tenemos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos a la enfermedad pulmonar intersticial, así como la fibrosis quística. Dentro de las enfermedades que causan hipoxia crónica, tendremos al síndrome de hipoventilación por obesidad, al síndrome de hipoventilación central, a la insuficiencia respiratoria neuromuscular, así como la cifosis y la hipoxia crónica a gran altura. Dentro de la enfermedad vascular pulmonar primaria, tenemos a la hipertensión arterial pulmonar, idiopática o asociada, así como la enfermedad tromboembólica crónica. Ahora vamos a pasar dentro de la clasificación. Se va a dividir en cor pulmonar agudo y crónico. Vemos que el agudo ocurre tras un estímulo repentino y severo, que va a producir una dilatación y fallo del ventrículo derecho, pero no hipertrofia. Como habíamos visto, tenemos la principal etiología, que es el embolismo pulmonar, y dentro de algunos otros tenemos al empeoramiento de cor pulmonar crónico. Al cor pulmonar crónico vemos que se produce a causa de un aumento progresivo y lento de la hipertensión arterial pulmonar, que nos conduce ahora sí a una hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho. Dentro de las principales etiologías pues tenemos al EPOC y a la bronquitis crónica. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Vemos que el cor pulmonar es el resultado de un aumento de la presión en el corazón derecho, producto de la hipertensión pulmonar que se asocia a enfermedades pulmonares. Básicamente vamos a hablar acá del remodelado del lecho vascular pulmonar y de la vasoconstricción pulmonar. Vemos que esta fisiopatología se va a desencadenar con cualquier entidad que afecte a los pulmones, ya sea EPOC o tromboembolia pulmonar. Cualquiera de estas entidades va a afectar a los pulmones, generando así una hipoxia alveolar, que básicamente esto va a ser el eje central de la fisiopatología. Vemos que la hipoxia alveolar nos va a condicionar a diferentes mecanismos patogénicos, como lo es el remodelado del lecho vascular pulmonar, que este va a consistir en un crecimiento de las íntimas de estas arterias pulmonares. Este remodelado consiste en hacer las arterias más gruesas y por lo tanto que se favorezca el aumento de las presiones arteriales pulmonares. Luego tenemos a la vasoconstricción pulmonar, que nos va a generar una hipoxia y básicamente
allí también va a ser algo importante en esta parte de la fisiopatología. Vemos que esta vasoconstricción nos va a condicionar un aumento de las presiones pulmonares, es decir, vamos a tener acá la hipertensión pulmonar. El ventrículo derecho está diseñado para soportar sobrecargas de volumen y no tanto sobrecargas de presión. Es decir, acá la hipertensión pulmonar va a condicionar un aumento de las resistencias vasculares pulmonares para que el ventrículo derecho pueda eyectar la sangre. Se tiene que vencer estas presiones pulmonares. Esto se hace a través de la poscarga. Recordemos en nuestras clases de fisiología de la facultad que la poscarga es la presión del ventrículo derecho para poder eyectar su sangre. Si las resistencias pulmonares aumentan, también aumenta la poscarga. Esto hace que el ventrículo derecho aumente su trabajo, se debilite, generándonos una dilatación de este ventrículo derecho y también una hipertrofia ventricular. El aumento de la poscarga con el tiempo puede condicionarnos a una insuficiencia cardíaca derecha. En esta imagen se muestra la explicación fisiológica del por qué se da la vasoconstricción pulmonar. Los pulmones tienden a estar ventilados y perfundidos de una forma constante. Cuando se da una alteración patológica en cualquier segmento del pulmón, se genera este efecto de vasoconstricción para fin de que las áreas que no estén siendo afectadas sean mejor ventiladas y perfundidas. Si se vasodilatara esta parte, por decirlo, así no esté funcionando activamente, entonces se va a dar la vasoconstricción hipóxica para que otras áreas del pulmón sean mejor perfundidas y de esta forma se logre compensar esta pérdida funcional del pulmón. Ahora pasamos al cuadro clínico. Vemos que se va a dividir en etapas tempranas y etapas tardías. Como ya vimos, la parte de la fisiopatología al final nos va a dar lo que es una insuficiencia cardíaca derecha, que si ya vieron en los videos anteriores que hemos subido, tenemos uno que explica precisamente lo que es la insuficiencia cardíaca y una de las clasificaciones que anteriormente se manejaba, pero que también lo mencionamos, es que se divide en insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, y sobre eso también podemos predecir lo que es el cuadro clínico. Entonces, al momento de que el cor pulmonar nos da una insuficiencia cardíaca derecha, también sabemos qué tipo de cuadro clínico nos vamos a estar enfrentando ante este tipo de pacientes. Tomando esto y recalcándolo a la vez, vemos que en etapas tempranas tendremos lo que es la disnea, así como la astenia, la fatiga, el síncope, angina, tos seca y náuseas. En etapas tardías tendremos lo que es la disnea en reposo, así como la letargia, la tos y hemoptisis, síncope y angina. Dentro de los signos presentes en el cor pulmonar crónico, lo vamos a ver en cuanto a su localización. En el cuello tendremos la ingurgitación yugular, en el pulmón los estertores crepitantes, así como el derrame pleural y la disminución de los ruidos respiratorios. Si quieren comprender cómo se da esta parte de los signos, cuando les explico la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, vamos viendo cómo es que se van dando cada uno de estos signos. Ahora sí, seguimos. En cuanto al corazón, tenemos un aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido, un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, un soplo holosistólico de origen tricuspidio, un soplo diastólico de origen pulmonar, así como taquicardia e hipotensión. En el abdomen se va a presentar lo que es la hepatomegalia, así como el reflujo hepatoyugular o abdomino yugular. En la cuestión renal se va a presentar oliguria y en extremidades inferiores edema periférico y extremidades frías. Ahora vamos a pasar al electrocardiograma. Vemos que en el cor pulmonar agudo se observa un patrón S1Q3 con o sin inversión de la onda T en D3, justo como lo vemos acá. En S1 vemos acá esta onda S, en Q3 vemos acá las Q y también se dice que se puede dar una inversión o no de la onda T.
Ahora vamos a pasar a analizar lo siguiente, que vemos que el crecimiento del ventrículo derecho da ondas R altas y dominantes en las derivaciones derechas, es decir, en ABR, en B1 y en B2, justo como lo estamos viendo. Unas S profundas en derivaciones izquierdas en 1, ABL, B5 y B6, justo como lo vemos, y RS en B1 o RS en derivaciones precordiales con ondas T negativas. Vemos que el eje se desvía a la derecha, más o menos en 120 grados. También se va a dar lo que es un bloqueo de rama derecha. Algo importante a recalcar, si hay crecimiento de la aurícula derecha, se observa onda P de amplitud aumentada mayor a 2.5 milímetros, en derivaciones inferiores de 2 y aumento de deflexión positiva inicial en B1 mayor a 1.5 milímetros. También se va a presentar una P pulmonar. Acá pues les dejo el resumen que nos maneja la guía de práctica clínica y vemos que en los sujetos con cor pulmonar pueden presentarse uno o más de los siguientes signos, que son pues los que ya vimos. Ahora vamos a pasar a la parte de la radiografía. Vemos que se va a presentar una imagen de árbol podado, una reducción del espacio retroesternal, un corazón globular, un agrandamiento de la aurícula derecha mayor a 44 milímetros, radio iliar torácico mayor a 0.47, una arteria pulmonar derecha mayor a 16 milímetros, una arteria pulmonar izquierda mayor a 18 milímetros. En cuanto a la hipertensión pulmonar, se va a presentar una dilatación de la arteria pulmonar, lo del árbol podado que ya lo mencionamos, y en la hipertrofia ventricular derecha se va a presentar lo que es la pérdida del espacio retroesternal y un aumento de la convexidad, el contorno derecho, que se nos habla de una forma de bota, justo como lo vemos en esta radiografía. En el EPOC pues vamos a tener hiperinsuflación y un patrón intersticial agudo, así como bullas. Lo siguiente será el ecocardiograma, que será el estudio de elección. Aquí se va a presentar signos de sobrecarga de presión del ventrículo derecho, un aumento del grosor de la pared mayor a 5 milímetros, movimiento paradójico del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo al inicio durante la sístole, un aplanamiento del septum en el ventrículo izquierdo adquiere una forma de D, un cierre mesosistólico o muesca en la válvula pulmonar. Acá vemos que se observa dilatación del ventrículo derecho. La presión y la sobrecarga del volumen del ventrículo derecho van a provocar un aplanamiento del tabique interventricular. Justo como lo vemos pues acá en esta parte del ecocardiograma. Vemos que con la progresión de la enfermedad el ventrículo derecho se dilata con un diámetro de base de mayor a 42 milímetros, a nivel del medio mayor a 35 milímetros, una longitud mayor a 86 milímetros. El ventrículo derecho se vuelve más esférico. Una insuficiencia tricuspidia secundaria también se va a presentar, así como una dilatación de la aurícula derecha, un área mayor a 18 centímetros cuadrados, una longitud mayor a 53 milímetros, un diámetro mayor a 44 milímetros, y vemos que el ventrículo izquierdo es pequeño e hiperdinámico. Ahora vamos a ver el cateterismo cardíaco, que es el gold estándar. Vamos a tener sus indicaciones principales, como lo son síntomas y signos de cor pulmonale, con pruebas diagnósticas no invasivas normales o no diagnosticadas, así como confirmación de los hallazgos no invasivos que sugieren hipertensión pulmonar y cor pulmonale. Descartar enfermedad del corazón izquierdo como causa de la hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho. Inicio del tratamiento con guía directa de las medidas hemodinámicas, en algunos casos fundamentalmente de hipertensión arterial pulmonar idiopática. Ahora vamos a ver el algoritmo que nos maneja la guía de práctica clínica. Vemos que primero vamos a ver si hay antecedentes de enfermedades que se asocian a cor pulmonale. Luego debemos buscar intencionalmente signos y síntomas que sugieren cor pulmonale, justo como lo vemos en estos recuadros. Se deben solicitar exámenes de laboratorio, electrocardiograma y radiografía de tórax. Ver los hallazgos posibles que se pueden presentar en el electro, así como en la radiografía.
Luego nos preguntamos, ¿existen datos sugestivos o persiste sospecha de cor pulmonale? Si esto es positivo, se debe realizar ecocardiograma en busca de datos sugestivos de hipertensión pulmonar. Si hay una probabilidad intermedia o alta de hipertensión arterial pulmonar, si sí lo hay, se deben realizar pruebas complementarias según la causa subyacente que originó este cor pulmonale. En esta parte, si sale negativo, se deben considerar otros diagnósticos y ya. Se debe apoyarnos en cuanto a otras pruebas complementarias. Si apoyándonos con esto vemos que existe repercusión estructural y funcional al corazón derecho, se confirma el diagnóstico de cor pulmonale. Este básicamente es un resumen de lo más importante que nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto al diagnóstico. En la gasometría, una saturación de oxígeno menor del 85%, en raros casos se incrementa la presión arterial de dióxido de carbono. Vemos lo de la radiografía de tórax, electrocardiograma, lo de elección que es la ecografía Doppler. Y algo importante acá a recalcar es que el péptido natriurétrico cerebral sirve para determinar falla ventricular derecha y también para checar lo del pronóstico. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Vemos que primero que nada se centra en la causa subyacente del cor pulmonale. Si está dado por el EPOC, debe utilizarse con cautela medicamentos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de canales de calcio, alfa antagonistas y digoxina. Se debe tener una cesación del hábito tabáquico, la terapia con oxígeno que alivia la vasoconstricción pulmonar, mejorando así el gasto cardíaco y la perfusión tisular. En caso de insuficiencia cardíaca derecha crónica o de presiones de llenado del ventrículo derecho elevadas, nos podemos apoyar de los diuréticos. En cuanto a hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar del grupo 1, podemos apoyarnos de lo que son los bloqueadores de los canales de calcio, antagonistas de los receptores de endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, estimulantes de cunilactociclasa, análogos de prostaglandina, así como agonistas del receptor IP. En cuanto al tratamiento del tromboembolismo venoso, aquí tenemos a los anticoagulantes, warfarina, heparina, fondaparinux, argatroban, dabigatran, apixaban y rivaroxaban. Vemos que el anticoagulante preferido es la warfarina. Actúa inhibiendo la formación de los factores activos de la coagulación de la vitamina K dependientes 2, 7, 9 y 10 en el hígado. El edema en el cor pulmonal habitualmente se controla con diuréticos. La otra cuestión importante es el trasplante pulmonar o cardiopulmonar puede ser considerado para algunos pacientes con insuficiencia cardíaca derecha refractaria secundaria. Al final les dejo este resumen donde vemos todo lo que es el tratamiento del cor pulmonale. Vemos acá las medidas generales, el tratamiento etiológico específico que ya lo vimos de una forma más particular y igual el tratamiento para poder optimizar la precarga, así como el tratamiento en cuanto a la inestabilidad hemodinámica. Al final les dejo la bibliografía. Ya saben, si el video les gustó, suscríbanse al canal, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente video.